Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar la presentación del Plan Provincial de Regreso Cuidado y Progresivo a las Aulas. Mi nombre es Leandro Balatore, soy médico infectólogo, subsecretario de Políticas de Salud del Ministerio de Salud de la provincia, y queremos presentarles lo que fue el trabajo para generar este protocolo de regreso cuidado a las aulas para que, en vistas de la proximidad de la fecha programada e incluso generada en conjunto desde Nación, podamos dar inicio al regreso a las aulas como queremos realizarlo de manera cuidada y que sea una actividad segura para todos, incluyendo desde los docentes, el personal auxiliar y lógicamente los alumnos y su grupo de familias. Vamos a comenzar con la presentación. Como les decía, este protocolo formado en conjunto por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la provincia. Se inició trabajando esta temática entendiendo que teníamos que lograr este regreso que sea cuidado y progresivo a las aulas por la importancia que tiene la institución educativa dentro de la comunidad, no solo como instancia educativa, sino con todas las cuestiones sociales y de desarrollo propio de los niños que tiene dentro de sus funciones más importantes, además de la educativa. Por eso la importancia de lograr este regreso. Para generar estas condiciones tuvimos que desde salud hacer toda la actualización y la exposición de los datos reales actuales de la provincia en cuanto a la situación de los casos nuevos de coronavirus y cómo se estaban realizando las transmisiones de casos entre personas. Y también tuvimos que tener en cuenta cómo está el sistema de salud para poder dar respuesta ante una eventual necesidad de un aumento en los casos de manera no controlada, lo que nos repercutiría también en el resto de las actividades, incluyendo las actividades escolares. Analizados estos temas por parte de salud, también entendimos que debíamos abarcar a otro aspecto especial de determinada población escolar y sus familias y grupos de convivientes para que estas actividades de retorno progresivo y cuidado a la escuela no se convirtieran en una actividad de riesgo para ninguno de ellos. Y por último, los aspectos edilicios que debían cumplir ciertos requerimientos que nosotros necesitábamos imponer como cuestión sanitaria, para lo que ya desde el año pasado se comenzó a trabajar con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación para poder empezar a condicionar los espacios lo mejor que se pudiera para poder dar inicio a esta actividad que ya estamos viendo como una posibilidad real y cercana. La Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Infecciones y de Enfermedades de los Estados Unidos proponen 4 puntos elementales para poder planificar un regreso cuidado y progresivo a las aulas. Uno de ellos habla de generar y promover todas las conductas que nos ayuden a reducir la diseminación del virus SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, para que toda esta actividad pueda ser llevada adelante sin ningún inconveniente. Entonces, dentro de estos ítems se propone la temática que venimos manejando habitualmente en nuestra vida por fuera de las aulas y en nuestra vida social. Las medidas de higiene con la higiene permanente de manos y de todas las superficies que puedan ser contaminadas, la utilización de barbijo o tapabocas, y fundamentalmente como una medida de grandísimo impacto en la reducción de la transmisión del virus, lo que es el distanciamiento social, que esto es uno de los puntos más importantes y forman la tríada higiene, barbijo, tapabocas y distanciamiento como lo más efectivo para disminuir la transmisibilidad del virus. Y como punto adicional, algo en lo que vamos a tener que trabajar mucho, tanto con el cuerpo docente como con el cuerpo de alumnos, esto manifestárselo también a los padres, que si una persona está enferma no debe concurrir a trabajar y no debe concurrir a las aulas. Entonces, eso es un punto muy importante que vamos a tener que trabajar, en el que si una persona presenta síntomas compatibles con coronavirus, se tiene que quedar aislado en su casa, no concurrir a ninguna actividad, y luego con la ayuda del sistema de salud podremos determinar si eso es coronavirus o no, pero inicialmente la conducta adecuada y de mayor protección para el resto de nuestros pares y el resto de los alumnos es quedarse aislado sin concurrir a ningún evento. El segundo punto que proponen es la generación de esos ambientes donde vamos a desarrollar las actividades que sean saludables. Y se propone la palabra saludables como lo más óptimo para que
el virus no ingrese a ese sector. Dentro de estos ítems se empiezan a involucrar elementos como que no se compartan elementos, todos los elementos, sea de alimentación, de higiene, de recreación, o los propios elementos que se utilizan para la jornada educativa tienen que ser de uso individual y no deben ser compartidos entre ninguna persona. Otro aspecto importante para este ambiente saludable es que se mantenga una buena ventilación de las aulas y de todos los espacios donde se realizan las actividades, considerando que las condiciones climáticas a veces no son las ideales. De todas maneras, tenemos que buscar la forma en que podamos ventilar los ambientes para que sea un ambiente saludable. Y como punto final de este ítem, la adecuada higiene de todos los ítems que están dentro de ese ambiente, como podrían ser las sillas, los pupitres y toda superficie de contacto que los alumnos o incluso los docentes y el cuerpo auxiliar pudo haber tocado, y tenemos que asegurarnos que eso esté correctamente higienizado para que no nos actúe como un transmisor de virus. Como tercer punto, ya hablando de las actividades saludables, porque ya vimos que estamos generando un ambiente saludable para poder generar actividades saludables, se propone que los grupos sean reducidos y que siempre se trabaje por cohorte o burbuja. Esto significa que el mismo grupo de alumnos debe hacer todas las actividades siempre en ese mismo grupo y no cruzar alumnos de un grupo a otro, y lo que sería ideal es que siempre sean con el mismo docente. Tenemos que empezar a implementar los turnos alternos, en los que no va a ser posible a lo mejor mantener siempre un mismo horario. Puede generarse incluso la situación de un día a la semana en un horario y otro día a la semana en un turno por la tarde o viceversa. Esto para que se pueda garantizar la mayor cantidad de concurrencia de alumnos sin que esto represente un riesgo. La otra situación que se propone es alternar la actividad presencial con la actividad virtual, como ya se vino realizando durante el año pasado en muchas instancias. Y otra herramienta bastante útil es generar horarios diferenciados, intercalados o escalonados, ¿sí? Que no ingrese todo el alumnado al mismo horario, sino hacer un ingreso, por ejemplo, a las 8, 8 y cuarto, 8 y media. Lo mismo va a ocurrir con todos los eventos durante la jornada en cuanto a la salida a la recreación, y por supuesto a la salida del horario ya finalizada la actividad diaria, también va a tener que ser una salida de forma escalonada y no todos los cursos en simultáneo. Y el cuarto punto, que es a lo mejor donde más participación van a tener y más apoyo vamos a poder brindar desde el sistema sanitario, es qué hacer cuando una persona presenta síntomas de enfermedad. Entonces, ustedes van a tener que saber que esa persona va a pasar por una instancia de aislamiento temprano, porque la medida de aislamiento es casi lo más efectivo para disminuir la transmisión del virus. Se tiene que informar a las familias de estas situaciones, que cuando ocurra un evento de este tipo se va a aislar al niño y que no tiene que ser tomado esto como un evento de discriminación, sino que estamos actuando para la protección del resto del cuerpo de la institución. Y también tenemos que informar a las familias, lo que mencionábamos antes, si el niño está en su casa y ya presenta algún síntoma o está visiblemente enfermo, no debe ser enviado a la escuela. En caso de que esto no ocurra y el niño llega enfermo a la escuela o presenta síntomas durante la jornada, vamos a ver luego cómo tenemos que proceder. Esto también está contemplado en este protocolo de regreso cuidado a la escuela. Para entender un poquito de las diferentes situaciones que se pueden ir presentando en la institución, se diferencian tres niveles de exposición, siendo el nivel 1 el de más alto riesgo, el que está caratulado como contacto estrecho, al nivel 3, que son los contactos potenciales que no representan prácticamente riesgo. Lo que nos vamos a encontrar mayormente en la escuela, en la institución, es el contacto estrecho, en el que se va a considerar dentro de este grupo a todas las personas que hayan compartido un aula, un comedor o actividades deportivas o extracurriculares, pero que no se han mantenido las precauciones que habíamos mencionado anteriormente del uso de tapabocas, la higiene frecuente de manos y el distanciamiento social. Todas las personas que hayan estado en esa instancia, todas son consideradas contacto estrecho y todos van a tener la misma conducta de aislarse en caso de que aparezca un caso sospechoso o un caso confirmado. Luego, en el segundo nivel, sería un contacto casual. Son las personas que han tenido
a lo mejor las mismas actividades del ítem anterior, pero que sí realizaron las actividades con todas las precauciones de mantener el distanciamiento social mínimo, el uso de tapabocas y la higiene frecuente de manos. También se incluye en este ítem los niños, los alumnos que van a compartir el transporte escolar, pero siempre mantienen las precauciones, como luego vamos a ver que dentro del transporte escolar también se deben mantener ciertas precauciones adicionales. Y en el último punto, lo que es el contacto potencial, que no representa prácticamente riesgo, son las personas que están en el mismo sitio, por ejemplo en el mismo edificio o en aulas contiguas, pero que no han compartido actividades. Por eso, esas personas que a lo mejor están dentro de la misma institución, en una proximidad de un aula, pero no dentro del mismo sector donde hubo un caso sospechoso, no van a tener que aislarse porque no son considerados contacto estrecho, sino que son contacto potencial y no requiere ninguna conducta específica de aislamiento. Durante toda esta etapa se fueron ideando diversas acciones para que, por un lado, el sistema educativo y el sistema sanitario estuviera mayormente preparado para hacer frente a todas las situaciones que se pudieran ir presentando, básicamente con la compra de insumos y todos los elementos preventivos que fueran a ser necesarios utilizar durante todo este año. Entonces, desde el Ministerio de Educación se van a ir realizando las compras y el abastecimiento de los insumos, siempre en coordinación con los directivos de las instituciones que tienen que ir informando sobre las necesidades y el consumo que van teniendo para que se pueda mantener un abastecimiento permanente. Luego también se están generando todas estas acciones previas a la reapertura. Justamente una de ellas es la que estamos haciendo con la presentación de este protocolo, que son todas las acciones que se toman previos al regreso a la actividad presencial a las aulas. Y fundamentalmente las otras acciones para que esa presencialidad que estamos planificando en este momento se pueda garantizar que sea realizada de manera segura mediante el cumplimiento del protocolo, el que va a estar permanentemente evaluado y en seguimiento para determinar si las condiciones planteadas en este protocolo siguen siendo seguras en determinado momento epidemiológico de la provincia. Entonces, llegado el caso, si desde el sector de salud determinamos que determinada actividad o determinada acción no continúa siendo segura por la situación de la provincia, se deberá corregir este protocolo y puede ser para disminuir alguna actividad que se había autorizado o, en el mejor de los casos, para poder seguir sumando instancias que en este protocolo no se habían evaluado como posibles. Aquí estamos mostrando la planificación de todo este regreso cuidado de la escuela, en el que nos encontramos justamente en el primer momento, que va a llegar hasta el 19 de febrero, en el que se están haciendo todas las jornadas informativas coordinadas entre salud y educación, para que luego, ya en la segunda etapa, todo este plan y todas estas jornadas informativas puedan ser llevadas a un plan institucional, ya hablando de cada institución puntual, conociendo sus propias posibilidades, para que, si todo esto se va cumpliendo, lleguemos al tercer momento planificado hacia la semana del 1 de marzo para que se inicien las clases, que va a ser de forma escalonada, o sea que no van a comenzar todos los cursos en simultáneo, sino que se va a ir determinando entre la institución y el Ministerio de Educación en qué forma y con qué cronograma van a ir iniciando los diferentes cursos para que esto sea todo de una forma ordenada y que no represente ningún tipo de riesgo ni inconvenientes. Dentro del protocolo se trabajaron las pautas que desde el Ministerio de Educación solicitaban como actividades habituales que vienen realizando de siempre, con la mirada puesta en que este retorno cuidado y progresivo a las clases presenciales tengan que siempre estar respetando criterios sanitarios y de higiene y seguridad, que es el aporte que puede realizar el Ministerio de Salud, determinando cuáles son las situaciones y las condiciones que se deben mantener y cumplir siempre. Por supuesto, no desconociendo que la organización del sistema educativo tiene también sus modalidades y sus criterios de organización, pero tenemos que lograr un equilibrio entre lo que se puede realizar según el momento epidemiológico y lo que se va a realizar luego según la organización habitual pedagógica que mantienen en el sistema educativo. Y como punto adicional, este protocolo es de aplicación a la educación obligatoria, educación superior no universitaria y la educación no formal.
queda por fuera de este protocolo inicial lo que es educación universitaria y otras instancias que se han trabajado con un protocolo aparte de este y que tiene cierto punto de coordinación, pero ellos están con otro protocolo diferente que luego se irá sumando para ponerlo en común con este único protocolo provincial con los apartados y las aclaraciones pertinentes para cada área específica que requiera algún tipo de conducta específica diferente. Estos protocolos se manejan siempre y lo que tratamos de dejar claro de entrada es que hay que cumplir determinadas medidas básicas que son las que nos van a permitir, lo que hablábamos en un inicio, disminuir la transmisión del virus, generar ambientes seguros, generar actividades seguras para que podamos reducir la posibilidad de que tengamos un caso posible de coronavirus dentro de la institución. La primera medida, que ya la veníamos mencionando, es el distanciamiento social. El distanciamiento social también tengamos en cuenta que no debe ser mantenido únicamente dentro del aula, sino en todo el ámbito de la institución y en todas nuestras actividades sociales por fuera de la institución educativa. Esta distancia mínima de 1,5 metros a 2 metros tiene que ser siempre garantizada y tenemos que trabajar mucho para que sea respetada en todas las instancias, en el caso particular que estamos mencionando, dentro de la institución, dentro del aula y fuera del aula, pero siempre en toda la institución, y también trabajar con los grupos familiares y de adultos responsables de los niños para que también recreen estas situaciones de distanciamiento mínimo fuera de la institución en las actividades sociales que el niño hace por fuera del aula. También tenemos que sumar otras medidas que nos ayudan a mantener este distanciamiento, que es el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, que el lavado frecuente de manos puede ser con agua y jabón o con alcohol en gel, la ventilación de los ambientes y la desinfección adecuada de todas las instalaciones, particularmente, como mencionábamos, las superficies de contacto que pudo haber tocado una persona, sea del cuerpo docente, sea del cuerpo auxiliar o sea del alumnado. También tenemos que reforzar este distanciamiento, que ya no es solo de distanciamiento físico en cuanto a una distancia, sino también la cercanía de actitudes y actividades que habitualmente realizábamos, como los besos, los abrazos, el choque de puños, cualquier instancia que represente un contacto físico, tenemos que trabajarlo para que sea evitado y generar algún otro tipo de conducta para poder reemplazar estas instancias que habitualmente es de saludo y de despedida, para que no se continúen de la forma habitual, sino que se empiece a hacer con distanciamiento. También es muy importante el distanciamiento ya no físico de cercanía, sino a través de los elementos personales. Entonces, vamos a recordar que forma parte también del distanciamiento el no compartir elementos de uso personal, como puede ser el mate, los elementos de higiene, de alimentación, o los de recreación, como mencionábamos, y los de educación. Entonces tenemos que incentivar a todos los integrantes del equipo que tengan sus elementos de uso personal y que los alumnos utilicen sus elementos personales sin compartirlos con nadie más. Sobre el mate, cabe la aclaración que como todo elemento para que uno pueda realizar su alimentación, el mate no es que no se pueda compartir, perdón, no se pueda tomar mate, sino que no se debe compartir. Cada persona puede tomar mate, pero no lo puede compartir con ninguna otra persona, por eso sería importante que cada uno tenga para sus espacios adecuados y organizados, pueda tomar mate, pero sin compartir ningún elemento de esos con otros compañeros. También tenemos que tener en cuenta que hay determinadas instancias por las características especiales de ciertos grupos de alumnos que no va a ser tan simple mantener permanentemente este distanciamiento, por lo que va a requerir algunas adaptaciones de este protocolo que ya se han estado trabajando y se han compartido con los sectores puntuales para que esta actividad, pese a que sea un poco más complejo de llevar a cabo a la totalidad de los elementos, también pueda ser realizado con seguridad. Y como último punto, tenemos que evitar las reuniones de docentes o con otros miembros de la comunidad educativa, incluyendo a los padres de los alumnos, en lugares donde no se pueda cumplir el distanciamiento. Entonces vamos a tener que trabajar también de una manera más organizada para que
el sector que habitualmente se utiliza para reuniones o para la entrevista con los padres sea realizado en un lugar que no se incumpla esta medida de distanciamiento mínimo, que recordemos es de 1,5 metros entre cada persona. Como segundo punto, las medidas de higiene. Tenemos que asegurarnos que todas las personas dentro de la institución tengan un acceso adecuado a lo que es el agua y jabón o a los dispensadores de alcohol en gel, que vamos a tener que determinar los sitios y la cantidad adecuada para que toda persona que necesite higienizarse las manos lo pueda hacer de manera rápida, sin tener que desplazarse grandes distancias dentro de la institución, y que no se genere un retraso para esta higienización que nos puede llegar a generar un aglomeramiento de personas dentro de la misma boca de dispenser de alcohol. Y tenemos que reforzar también que, si bien no hay una cantidad mínima ni máxima para la higiene frecuente de manos, esto tiene que ser cada vez que sea necesario. Entonces, nosotros proponemos que, si las manos están visiblemente sucias, tienen que tener un lavado con agua y jabón, el que luego puede ser sostenido durante el resto de la jornada con alcohol en gel, si es que no se vuelve a repetir esta situación de las manos visiblemente sucias. La frecuencia adecuada no es ni más ni menos que lo que sea necesario para que esa persona mantenga sus manos higienizadas. Si utiliza frecuentemente las manos porque la actividad que está realizando hace que tenga contacto con diversas superficies, esa higiene de manos deberá ser más frecuente. Y si es luego de una instancia, a lo mejor en el aula, en la que solo estuvo en contacto con sus elementos personales, puede ser que pueda ser un poco más separada en cuanto a frecuencia, pero tenemos que estimular, sin mencionar con qué frecuencia, tenemos que seguir estimulando que la higiene de manos tiene que ser frecuente y siempre realizada, sobre todo luego de cada situación en la que las manos pudieron haber estado en contacto con una superficie contaminada o cuando están visiblemente sucias. Tenemos determinadas acciones que nos van a ayudar a prevenir los contagios dentro de la institución, por lo que vamos a tener que modificar un poco la dinámica habitual que veníamos realizando, por la que en este momento no van a poder ingresar personas que presenten síntomas a la institución. Estas personas deben estar en un aislamiento y no tienen que ingresar a la institución de ninguna manera, sea docente, sea auxiliar o sea alumno. Nosotros tenemos que también, conociendo el grupo con el que trabajamos habitualmente, si hubo un papá que a lo mejor no tomó en cuenta que su niño estaba enfermo y nosotros lo detectamos en el ingreso al colegio o durante la jornada, tenemos que tomar una acción aislando a ese niño para que se disminuya la posibilidad de contagio a otros alumnos. Lo que mencionábamos antes, la higienización de manos con agua y jabón o alcohol en gel, tiene que ser algo establecido y tiene que ser nuevamente reflotado como una práctica saludable y habitual entre los alumnos. Y lo que mencionábamos al inicio, ninguna persona que tenga síntomas debería ingresar a la escuela. Con esto estamos sumando factores de colaboración para que nos disminuya la posibilidad de que ingrese un caso de coronavirus a la institución, que en este punto de inicio, cuidado y progresivo a la escuela, se presenta como un punto muy crítico en el que nosotros vamos a tener que estar evaluando la posibilidad de que este protocolo sea aplicado en su totalidad y proponer las correcciones que veamos sobre el día a día que no tienen tanta facilidad en su implementación, lo que nos va a ayudar a hacer las correcciones tempranamente y mejorando este protocolo para que nos ofrezca cada vez la mayor posibilidad de que esta actividad sea cuidada y protegida para todos los involucrados. Lo que mencionábamos en un primer momento, el transporte escolar, que si bien no todas las instituciones lo manejan, aún así el transporte escolar tiene que cumplir con las medidas de higiene y seguridad dentro de su capacidad, la que vamos a tener que sanitizar y ventilar antes y después de que haya ingreso de alumnos, y van a tener que estar trabajando a un 50% de su capacidad, lo que está únicamente pensado para que se mantenga dentro del mismo vehículo el distanciamiento social entre las personas que son transportadas, y recordar que el uso del tapabocas o barbijo durante todo el recorrido que haga la persona es obligatorio. Entonces,
Sumando el tapabocas y el distanciamiento más la higiene del vehículo, estamos también sumando toda esta cadena de factores de seguridad que nos van a permitir que incluso fuera de la institución se pueda producir la transmisión de un virus de un niño a otro. Para la evaluación de cómo iba a ser este retorno cuidado y progresivo, se evaluaron que las tres posibilidades, clases presenciales en su totalidad, clases virtuales en su totalidad o clases combinadas presenciales y virtuales, pueden ser posibles y van a estar determinadas por cada unidad educativa dependiendo del espacio físico que disponen y la currícula de alumnos y la cantidad de docentes que tienen que realizar todas sus actividades. Toda esta actividad puede ser utilizada en la forma en que la institución crea mejor, en acuerdo, por supuesto, con el Ministerio de Educación, y también lo que se puede realizar es adaptar esta metodología dependiendo de la población específica de alumnos y docentes que uno tiene, porque si estamos trabajando con grupos de riesgo, vamos a tratar de que la actividad presencial no sea en tan alto porcentaje, pero en la generalidad y en el resto de las instancias vamos a tratar que la presencia en las aulas sean el porcentaje más elevado y que las instancias virtuales o a distancia sean el menor porcentaje de la jornada o de la cantidad de actividades que se planifican. En este punto se quiere remarcar que si bien esta información, que ya es antigua porque es un decreto nacional que salió el año pasado, si lo quieren buscar es el 467 del año 2020, menciona todos estos grupos de personas que por representar un riesgo mayor a tener una complicación por la infección por coronavirus, tienen la exclusión de realizar trabajo presencial. Y acá es importante que todos entendamos que la exclusión es para la presencialidad. Si uno puede estar encasillado en estos grupos de riesgo, va a ser dispensado de asistir a la institución, pero por el decreto nacional queda autorizada la institución a solicitarle la colaboración con otro tipo de tareas desde la virtualidad a distancia para poder continuar realizando sus tareas sin tener que asistir a la institución. Este decreto, como les decía, ya tiene más de 10 meses, con lo que se está actualizando desde la provincia a través de alguna resolución ministerial que vamos a estar evaluando próximamente para adaptar toda esta información que ya quedó vieja a la necesidad actual, evaluando también los criterios que han establecido diversos organismos internacionales en cuanto a quiénes son las personas que realmente presentan un factor de riesgo para poder ser excluidos desde el sistema, desde el Servicio de Medicina Laboral del Ministerio de Salud, para que no tengan que hacer una asistencia y una actividad presencial, sino que lo hagan desde la virtualidad. Ya en cuanto a las acciones que estamos tomando para que todas estas actividades sean llevadas adelante de manera segura, tenemos que continuar identificando quiénes son las personas de riesgo y quiénes presentan un contexto de riesgo para COVID, para que tomemos la determinación en cuanto a la modalidad educativa que se va a tomar con esas personas. Tenemos que seguir preparando los establecimientos para que las condiciones sanitarias y de higiene y seguridad sean las adecuadas y sean las que se exigen de manera mínima por el servicio sanitario para que, como siempre decimos, estas actividades puedan ser realizadas, pero sean realizadas de manera cuidada y lo más segura posible. Tenemos que acondicionar todos los espacios que van a ser utilizados para que el distanciamiento mínimo entre las personas sea siempre respetado, con lo que dentro del aula la disposición de los pupitres va a tener que también respetar esta separación de 1,5 metros entre los estudiantes y entre los estudiantes y los docentes que están a cargo y al frente de dicho curso. Tenemos que mantener una información permanente con el cuerpo educativo y con las familias de los niños, porque a través de la información es que vamos a poder conseguir que los padres puedan entender que todo este protocolo y todas las situaciones que se van presentando están previstas y están encasilladas en un protocolo de seguridad que aporta el Ministerio de Salud, pero es muy importante que todas las familias tengan un acceso a una información científica
y adecuada. Y esto es muy importante en cuanto a de dónde uno toma la información para transmitirla al resto de las personas. Tiene que ser una información de calidad y que sea una información con peso científico. Dentro de lo que es la institución, también tenemos que trabajar en colocar cierta cartelería informativa en la que va a depender el grupo escolar a la que está destinada, si esto va a tener que ser en formato de gráficos o en formato de escrito, con la escritura habitual, dependiendo a quién está dirigida, pero también tenemos que generar diversas instancias de información en puntos fijos para que las personas puedan acercarse a acceder a determinada información que puede ser que no esté colocada en todo el resto de la institución, sino que se refiera y se participe desde un punto o más de un punto, pero que sean sitios fijos dentro de la institución. Y lo que mencionábamos anteriormente, tiene que estar garantizada la sanitización de todos los espacios institucionales mediante la entrega de todos los insumos que sean necesarios para la higiene, que no es ni más ni menos que agua corriente, lavandina, que va a ser utilizada en una dilución de 10 mililitros de lavandina cada 10 litros de agua. Esta es la solución básica y suficiente para realizar la higiene de todas las superficies que necesiten una higienización. Y en el caso de las superficies o elementos que no puedan ser sometidos a cloro, se puede realizar una higiene con una solución de alcohol al 70%, que también es muy simple la preparación, mediante la dilución de 700 mililitros de alcohol farmacéutico del 96%, cero completa con 300 mililitros de agua destilada, y esa ya es una solución también apta y equivalente al agua con lavandina para realizar la higiene de todas las superficies. Dentro de la institución tenemos que definir un sector en el que, en caso de que aparezca un estudiante o un compañero trabajador presente síntomas, va a tener que haber una instancia en la que esa persona pueda ser apartada del resto de la comunidad y permanecer en aislamiento hasta que se tome la acción necesaria. Como mencionábamos antes, esto no tiene que ser visualizado ni realizado como un hecho negativo, no tiene que ser captado como una acción negativa, sino que tiene que ser tomado e informado como una acción positiva, que la finalidad mayor y absoluta es la protección del resto de los componentes de la institución. Entonces, no tomemos este dato como un hecho negativo, el tener que aislar a un paciente, sino que estamos también actuando en positivo para proteger al resto de todos nuestros compañeros y de los alumnos. Otra de las situaciones que vamos a tener que disminuir es la comunicación habitual que veníamos realizando entre la escuela y las casas y los familiares mediante los cuadernos de comunicados o mediante el material escrito que se lleve el alumno a su casa. Vamos a tener que ir buscando la forma progresiva de reemplazar todas estas instancias de papel a las instancias digitales que estén disponibles, entendiendo que va a haber determinado grupo de padres o de adultos responsables que a lo mejor no tienen la facilidad para la utilización de los medios digitales, para lo que se propone, como mencionábamos antes, unas carteleras institucionales en puntos fijos en los que los adultos responsables y los padres sepan que pueden acudir para informarse sin tener que recurrir a una instancia digital que a lo mejor no manejan y les representa una dificultad adicional. Y tenemos que disponer dentro de toda la institución los rociadores para la higiene frecuente de manos, que tampoco no está determinado una cantidad mínima ni por cada cuántos metros cuadrados debe haber un dispenser de alcohol, pero esto sí se va a tener que evaluar, como mencionábamos anteriormente, dependiendo la cantidad de alumnos, la disposición va a tener que ser la suficiente para que el alumno pueda concurrir a higienizarse sin tener que recorrer una gran distancia dentro de la institución, y tiene que ser una cantidad suficiente para que todas las personas que necesiten higienizarse lo puedan hacer de manera rápida sin generarse aglomeramientos de personas que nos van a impedir seguir respetando lo que es el distanciamiento social que tanto estamos necesitando. Lo que mencionábamos también a un principio, tenemos que continuar organizando todos los espacios para que los horarios y los sitios de ingreso y egreso nos
limiten la cantidad de personas que entran en contacto entre sí. Por eso los horarios tienen que ser intercalados, escalonados, para que no sea un ingreso de todas las personas en el mismo horario, ni un egreso en el mismo horario, va a tener que ser de forma progresiva y escalonada, y se sugiere que tanto el sitio de ingreso como de egreso sean diferentes. Tiene que ser un punto de ingreso y otro de egreso, y no seguir utilizando la misma puerta para las dos situaciones. La alternativa que se puede proponer cuando no hay dos sitios diferentes es, si la institución cuenta con una puerta de ingreso lo suficientemente amplia, utilizar un sector de esa puerta para ingreso y otro para egreso, pero esto se va a seguir trabajando institucionalmente con ustedes y con los directivos, que son quienes mejor conocen la institución en la que están trabajando, para poder determinar cómo se puede llevar adelante esta instancia. Y tenemos que generar espacios por fuera de la institución para que determinados alumnos, que habitualmente son retirados por su grupo familiar, lo puedan recepcionar al alumno, pero manteniendo el distanciamiento social con el resto de los padres y con el resto de los alumnos que están en ese sector. También lo que veníamos mencionando, tenemos que evaluar la cantidad de alumnos y la cantidad de metros cuadrados que tiene el espacio que vamos a estar utilizando, sea para el dictado de clases o sea para actividades de esparcimiento o de educación física, por ejemplo. Esto tiene que estar determinado para que en toda esa situación no haya menos de 1,5 metros entre cada alumno, entre cada docente y entre los docentes y los alumnos. Entonces, siempre respetando 1,5 metros de separación entre todos los componentes, tenemos que evaluar cuál es la capacidad real de ese sector en el que nosotros vamos a realizar la actividad, que tiene que ser, como decíamos, siempre respetando el distanciamiento social. Tenemos que limitar el ingreso de personas a la institución que no vayan a estar realizando una actividad puntual dentro de la institución. Por eso el ingreso de familiares tiene que ser restringido y solo deberían acudir si han sido citados por las autoridades o por el docente a cargo de su niño, o cuando ese padre solicita una entrevista con el equipo educativo. Únicamente en esas dos instancias la persona fuera de lo que es el cuerpo de alumnos y de docentes, debería poder ingresar. Y en el caso de que se cumpla esta condición, que sea para una entrevista o que hayan sido citados por el cuerpo docente, tienen que cumplirse siempre las medidas de distanciamiento social y el uso de tapabocas, sea de los padres, como de los alumnos, como de los docentes que van a estar participando en estas reuniones o en estas entrevistas. El uso del tapabocas es obligatorio durante toda la jornada, tanto en los docentes como en todos los estudiantes mayores de 6 años. Esto es importante que remarquemos a las familias que el niño debe tener un barbijo o un tapabocas para recambiar durante la jornada, porque si ese tapabocas está húmedo, deja de cumplir su función protectiva y debe ser cambiado por otro tapabocas. Entonces es muy recomendable que estimulemos a las familias que el niño siempre tenga un tapabocas de repuesto. Y tenemos que trabajar mucho junto con el sistema de salud en volver a recordar a todas las familias y a todos los alumnos que tengan capacidad de entendimiento sobre estos eventos, de cuáles son los síntomas que son compatibles con coronavirus, recordar que el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de tapabocas tiene una gran utilidad y que es uno de los eventos que está demostrado mundialmente como los factores de mayor importancia y de mayor impacto para reducir los contagios. Y también tenemos que trabajar mucho las campañas de comunicación dentro de los cuerpos docentes y ya hacia afuera con los padres y los adultos responsables de los alumnos en qué hacer ante la presencia de un caso sospechoso, remarcando siempre que toda persona que presente síntomas antes del inicio de la jornada no debe concurrir a la actividad. Hay determinadas actividades que habitualmente realizamos, como lo que es el contexto del izamiento y arribo de la bandera, que habitualmente es un hecho reconocido y muy atractivo para los alumnos. Esto no puede seguir siendo realizado de la forma en la que veníamos haciendo, con todo el alumnado formado asistiendo al evento importante como es el evento de la bandera, sino que va a tener que ser realizado únicamente por los alumnos que hayan sido designados para tal actividad,
junto con los directivos y los docentes que estén designados para ese momento. El resto de la currícula escolar va a tener que estar dentro del aula si es que ya han ingresado a su actividad o ingresarán luego de que la bandera ya se encuentra izada. Entonces vamos a tener que también reformar la forma en la que celebrábamos o realizábamos las conmemoraciones, que habitualmente también se hacía con todo el alumnado formado en un espacio amplio, donde se hacía la celebración de la ocasión. En este caso vamos a tener que también dejar de tomar esa actividad masiva para que sea realizada dentro de cada aula con su docente y el grupo de estudiantes burbuja en el que está trabajando ese docente. No podemos seguir manteniendo los actos y las conmemoraciones con todo el grupo escolar, sino que va a tener que ser realizado en grupos burbujas dentro del aula que les corresponde. Y se propone, que por supuesto esto va a ser evaluado luego en las jornadas institucionales que va a realizar cada sector, junto con el apoyo del equipo del Ministerio de Educación. Las clases presenciales están propuestas que sean realizadas en bloques de alrededor de 80 minutos y separadas por un descanso de 10 minutos. En ese descanso de 10 minutos, el aula o el sector donde se ha estado desarrollando la actividad tiene que ser ventilada y sanitizada para que sea utilizada nuevamente de forma segura para o el mismo grupo cuando vuelve al espacio, o en el caso de que fuera otro grupo, para que también se mantengan las condiciones de seguridad mediante la higiene y la ventilación de este espacio. Si por algún motivo en particular estamos con un grupo de alumnos al que tenemos que realizar algún tipo de asistencia que no permite mantener el distanciamiento social, por ejemplo, si hay que hacer alguna corrección de una tarea o algún tipo de asistencia que requiere el acercamiento del docente a su alumno, esta actividad tiene que ser siempre con el uso del tapabocas, tenemos que tratar de que no dure más de 15 minutos y como un elemento de mayor seguridad, que también actúa como un elemento de distanciamiento, para esa situación puntual se puede incorporar la pantalla facial de acrílico transparente para que se pueda realizar la tarea de asistencia sin que represente un riesgo ni para el docente ni para el alumno. Entonces, si nosotros tratamos siempre de mantener un distanciamiento mínimo que no sea realizado por más de 15 minutos y que sea realizado con el tapabocas, estamos realizando siempre actividades que son muy seguras. En este caso puntual, en el que no se va a estar respetando el distanciamiento social, sí vamos a estar respetando el uso del tapabocas y la duración de la actividad de menos de 15 minutos, con lo que estamos de todas maneras cumpliendo con 2 de los 3 ítems que tenemos que respetar en toda situación para que la actividad sea segura. Entonces, incorporando la pantalla facial que actúa como una recreación de un distanciamiento, le estamos sumando mayor seguridad. Con esto quiero decir que no se puede realizar ningún tipo de asistencia cercana a un alumno, sino que se tiene que realizar de la manera más segura que se puede hacer. Siempre con el tapabocas, siempre en una duración de menos de 15 minutos, y pudiendo tener la opción de incorporar la pantalla como una medida adicional. Como habíamos mencionado recién, el intervalo de receso entre cada bloque educativo va a ser de 10 minutos, tenemos que también organizar que la salida a esos tiempos de recreación sean incorporados de manera escalonada. No va a ser más la actividad que todo el grupo educativo, todo el grupo, perdón, de alumnos pueda salir a la actividad de recreación, sino que van a tener que ser de manera escalonada para que sale un grupo, finalizado su tiempo, ingresa al aula para que posteriormente salga el grupo siguiente a cumplir con estos 10 minutos de recreación. Lo otro que tenemos que empezar a controlar es que el uso de los sanitarios también tiene que cumplir con todas estas características en las que no puede haber una concurrencia que ponga en riesgo el cumplimiento del distanciamiento social. Entonces, el ingreso a los sanitarios va a tener que ser, por supuesto, con el tapabocas, como habíamos mencionado, como una, una actividad obligada durante toda la jornada en mayores de 6 años. Tienen que estar en el baño
durante menos de 15 minutos, dependiendo también alguna posibilidad de que algún alumno requiera más tiempo, esto lo tenemos que contemplar, pero en líneas generales no debería permanecer en el baño por más de 15 minutos, y sí tenemos que controlar la cantidad de personas que entran en simultáneo al sanitario, justamente lo que mencionábamos, para garantizar que se cumplan las medidas de distanciamiento social. Como docentes tenemos que establecer que el niño tiene que concurrir a la escuela con la cantidad mínima y necesaria de elementos que vayan a ser utilizados ese día. Entonces, tenemos que establecer para tal día de la semana la concurrencia tiene que ser únicamente con tales elementos y siempre tenemos que tratar de que sea la menor cantidad de elementos porque ya sabemos que van a ser de uso individual, pero si el alumno lleva cosas que no va a estar utilizando en esa jornada, puede estar inadvertidamente provocando una transmisión del virus a través de un elemento contaminado que ni siquiera debería estar ese día en la institución porque no iba a ser utilizado. Entonces, trabajemos mucho que haya un listado mínimo de útiles y de elementos de educación que son de uso individual, que van a ser llevados en el día indicado a la institución, y no vamos a hacer que durante jornadas enteras los alumnos asistan con elementos que no van a ser utilizados puntualmente en esos días. Lo que son los kioscos y los buffets de los establecimientos van a permanecer cerrados y cada alumno deberá llevar su colación y no podrá compartirla con el resto de sus compañeros, o en el caso de que esta colación sea provista por la institución, también se va a tener en cuenta que en el sector en el que se les va a repartir la colación tienen que mantenerse las medidas de distanciamiento social, con lo que esto debe ser realizado con un orden y una circulación permanente para evitar el amontonamiento de personas. Los sectores y las instituciones que tienen servicio de alimentos, sea por la comida habitual o por la entrega de una colación, los mismos sectores que trabajan con alimentos tienen sus protocolos muy estrictos de higiene y seguridad en cuanto a la manipulación de elementos de alimentación, por lo que ellos no deberían tener ningún tipo de instrucción ni de protocolo adicional, ya que con lo que manejan habitualmente es suficiente para que continúen realizando su actividad de manera segura a través de la manipulación de los alimentos. Volviendo al punto anterior de los elementos que el niño trae de casa a la escuela, tenemos que evitar que vayan del hogar a la escuela o de la escuela a la casa todos los elementos que realmente no vayan a ser utilizados durante la jornada, y todos los elementos que realmente no es necesario que estén presentes ni en la escuela ni en el hogar. Esto teniendo en cuenta lo que hablábamos siempre, para evitar la posibilidad que cada vez tiene menos importancia, sino que la importancia mayor se le da a la transmisión del virus a través de la cercanía entre personas y no tanto a través de elementos, pero de todas maneras tenemos que seguir tomando la precaución sobre todos estos elementos que no deben ser compartidos y que siempre tienen que estar sanitizados para el caso de elementos, por ejemplo, de educación física, que va a ser utilizado por un grupo con posterioridad a que otro grupo ya lo haya utilizado. Esos elementos puede ser que tengan que ser compartidos o reutilizados, pero siempre con la sanitización previa de los mismos entre que lo usa una persona y lo usa la otra persona que a posterioridad lo va a necesitar. Todo lo que son los instrumentos musicales de viento quedan suspendidos porque está determinado que la dispersión y la transmisión del virus va a ser mayor a través de los instrumentos musicales de viento. Y con respecto a las clases de canto, tenemos que tratar de que la distancia entre los alumnos sea mayor de 3 metros. Cuanto mayor sea esta separación, mejor. O en caso de que no se pueda cumplir con esa instancia, se puede llegar a proponer que se utilice barbijo con la incomodidad que esto representa, pero inicialmente vamos a tratar de que también las actividades de canto queden restringidas hasta que la implementación de todo el protocolo se mantenga, se evalúe, se mejore, y luego avanzaremos, dependiendo de la situación epidemiológica, si es seguro incorporar las actividades de canto y de instrumentos musicales que de inicio vamos a mantenerlas restringidas. Ya para ir finalizando, tenemos dos situaciones que pueden llegar a representar una situación
de conflicto dentro de lo que es la institución, y es justamente la presentación de un niño o un alumno, perdón, un adulto con síntomas. Vamos a empezar con lo que es el alumno, que en caso de que en su hogar no hayan detectado que estaba cursando alguna enfermedad y llega a la institución y el cuerpo docente lo detecta como un niño que no está en sus condiciones de sanidad adecuadas, sino que está enfermo, o los niños que llegaron en condiciones pero durante la jornada desarrollan síntomas. Este alumno, como habíamos mencionado anteriormente, en el espacio que ya se ha designado en cada institución, va a ser aislado, se lo va a tener que apartar de la totalidad del resto del personal y de la concurrencia de la institución, va a tener que permanecer a resguardo en ese sitio, que idealmente va a estar ventilado. Desde el cuerpo docente, a través de los directivos, se van a contactar con la familia para informar del evento y que concurran a retirar al alumno, y se les va a informar a los familiares que tienen que contactarse con el sistema sanitario, inicialmente a través del número 107, para dar conocimiento del evento. La escuela también va a tener, a través de sus directivos y del cuerpo docente, una función adicional, que van a tener que elaborar una lista de todas las personas que han estado compartiendo actividades con ese niño que tiene síntomas y que se comporta como caso sospechoso. Entonces, generando toda esa lista de los niños y adultos que han sido contacto estrecho del caso sospechoso, tiene que ser enviado a la Dirección de Epidemiología, que va a tomar el caso para continuar con el estudio de todos estos contactos y con el seguimiento adecuado para determinar las acciones que tengan que ser tomadas. O sea que ustedes como institución educativa tienen que entregar al alumno a sus familiares, informarles que deben contactar con el sistema sanitario y en conjunto con la dirección elaborar esta lista que van a enviar a la Dirección de Epidemiología. Y ahí finaliza la tarea que tiene que realizar la institución educativa con respecto a este caso, y luego de ese punto toma la posta el sistema sanitario. Queremos remarcar que no se va a estar haciendo hisopados a todos los niños, sino que se va a hisopar únicamente a mayores de 15 años, siempre que esto sea considerado necesario, y desde el 107, si el niño cumple con las condiciones que nosotros creemos necesarias para que sea hisopado, se les va a informar en dónde va a ser tomado este procedimiento. Y de todo el grupo de niños que compartieron la actividad con el caso que presenta síntomas, todo ese grupo también se tiene que retirar de manera ordenada, con la información a los padres, y va a tener que quedar aislado en su domicilio durante 5 días por lo menos, en el que se va a ir evaluando si desarrollan algún síntoma, con lo que el aislamiento va a ser mayor, o si en esos 5 días no presentan ningún tipo de síntoma, se puede realizar el retorno a la presencialidad a la escuela sin ningún inconveniente. ¿Qué va a ocurrir con el docente que de manera espontánea presenta síntomas o que estuvo en contacto con un caso sospechoso? Ese docente también se va a tener que aislar, va a tener que retirarse de la institución y también va a tener que informar al 107 sobre lo ocurrido para que se le realice el hisopado en el momento que se considere adecuado. Y como mencionábamos anteriormente, las clases de ese docente van a quedar suspendidas durante 5 días, pero el docente va a tener que quedar aislado durante no menos de 7 días a la espera de que presente algún síntoma compatible con coronavirus, que esto va a ser reportado y evaluado desde el sistema sanitario para determinar si tiene que tomarse alguna conducta adicional o no. Entonces, en este sector, de nuevo, ustedes como institución educativa llegan hasta el punto en el que aíslan al docente, hacen que se retire de la institución y contacte con el sistema sanitario, desde donde se va a continuar con toda la orientación del caso. Esto es la presentación del protocolo como se estuvo realizando, en el que seguramente vamos a poder ir incorporando diversas situaciones de mejora o de optimización del plan inicial, siempre con el aporte que van a estar realizando desde las instituciones, los docentes y los cuerpos directivos, para que, sin dejar de cumplir con las necesidades mínimas que desde salud necesitamos que el sistema educativo cumpla,
también adaptándonos a las posibilidades reales que tiene el sistema educativo para que todo este protocolo pueda ser llevado adelante con seguridad, pensando en que esta seguridad y este cuidado abarca a todos, desde los alumnos, sus grupos familiares, al cuerpo docente y a todo el cuerpo auxiliar de la institución.